¿Aumenta o disminuye el tensión superficial? Disminuye el tensión superficial de manera normal. Entonces, en la ausencia va a aumentar la tensión superficial en el alveolo. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la distensibilidad? ¿Cuál sería la clave? Muy bien. Así de sencillo. ¿Ok? ¿En qué etapa del patrón respiratorio, en la inspiración o en la expiración, actúa el surfactante? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración. ¿Ok? Ahorita ustedes están respirando normal, gracias a que tienen surfactante, gracias a que tienen mucho tipo 2, y su cerebro no se colapsa. ¿No? Esperen todos azules y en la unión. ¿Ok? Entonces, yendo al tema del beneficio, antes de pasar a nato, esto básicamente es el resultado de una espirometría. ¿Ok? Las pruebas de función pulmonar van a ser para el cardiólogo, para el neumólogo de tal ayuda, así como el EKG es para el cardiólogo. ¿Ok? Dentro de las pruebas de función pulmonar, a la cabeza es la espirometría. Pero la espirometría tiene ciertas condicionantes o ciertos limitantes. ¿Alguien sabe cuál es una limitante de la espirometría? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Cuántos volúmenes y cuántas capacidades tenemos? 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Ok? Entonces, bajo este precepto, 2 volúmenes me van a dar una capacidad siempre. La suma de 2 volúmenes me van a dar una capacidad. Bajo este precepto, ustedes pueden resolver cualquier tipo de caso que les presenten de esta manera. ¿Ok? Entonces, en primer lugar vamos a ver lo normal, antes de pasar al caso. Esto es un gráfico. Esto, por ejemplo, está mal. Ustedes no se cogen gráficos. Esto es expiratorio, ¿ya? Ustedes trazan su línea media. Lo de abajo es expiración. Lo de arriba es inspiración. ¿Ok? Así de sencillo. Como dice aquí, primero la capacidad pulmonar total es lo más importante. ¿Ok? ¿Cuántos litros de oxígeno podemos tener en un pulmón? 6. Van a leer diversas literaturas que dicen 6 litros, otros dicen medio, otros 7. Que digan el rango de 6 litros a 7 litros, no hay ningún problema. Está bien, esa es la capacidad normal, porque depende básicamente de la altura de uno, de la capacidad pulmonar de uno, de la musculatura de la caja torácica, etc. ¿Ok? Va a depender de varias cosas cuánta capacidad de oxígeno tenemos en cada pulmón. Pero de manera normal es de 6 hasta 7 litros como más. ¿Ok? ¿Cuánto es la capacidad vital? ¿Alguien sabe? 5.500. ¿Ok? Esto es 5.500. Esto era entre 6 y 7 litros. ¿Cuánto es el volumen residual normal que tenemos? Porque estamos hablando de un pulmón normal, ¿ok? Pulmón normal. Sí, patrón. 1200. ¿Ok? Es una constante eso. Tiene que saberlo. 1200. ¿Cuánto es 5500 más 1200? Entonces se cumple que la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. ¿Ok? Así es decir. Entonces, en un examen o en un enunciado les van a poner a ustedes, teniendo un volumen residual de tanto y una capacidad vital de tanto, hállame la capacidad pulmonar total. ¿Así? O les pueden decir, tengo un volumen residual de tanto. ¿Cuánto es el volumen corriente normal? 500. Muy bien. ¿Ok? Entonces, el volumen corriente normal es básicamente esto. Te dan el volumen residual y también te pueden dar el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es?
1000. Por lo tanto, como les dije al inicio, la suma de dos volúmenes me dan una capacidad. ¿Cuánto sería la capacidad residual funcional? 2300. 2300, 2400. ¿Ok? 2400. Entonces, como les digo, dos volúmenes siempre me van a dar una capacidad. ¿Ok? Ahora vamos a la parte inspiratoria. Si se dan cuenta, es lo mismo que la parte expiratoria. La capacidad inspiratoria netamente es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Así de sencillo. ¿Ok? Por eso les digo, dos volúmenes me dan una capacidad. Otra vez les vuelvo a decir. Una vez dicho esto, vamos al caso anterior. Aquí en el caso me dan que en un paciente de 23 años el paciente va con su espirómetro, le dicen expira, inspira y expira. ¿Ok? Y a través de la técnica de dilución de helio, esto es importante, mediante la técnica de dilución de helio se tiene que el volumen residual es de 1 litro. Es decir, ¿cuál es el volumen residual? Lo de abajito, ¿no? Lo de aquí hasta acá. 1 litro. El volumen residual. Volumen residual es 1 litro. ¿Ok? ¿Por qué aquí, como les pregunté al inicio, por qué hemos usado la técnica de dilución de helio en este caso? Porque la espirometría no puede hallar el volumen residual. ¿Y qué otras capacidades incluyen el volumen residual? Habíamos dicho en el gráfico anterior. Miren la gráfica. ¿Qué capacidades incluyen el volumen residual? La capacidad residual. La capacidad residual funcional, esta de aquí, con la capacidad pulmonar total. Entonces, si yo en su examen práctico les pregunto en la espirometría qué volumen o qué capacidad no puede medir la espirometría, son dos capacidades: residual funcional y la capacidad pulmonar total. Y solo un volumen, el volumen residual. ¿Ok? Listo. Entonces, volviendo al caso anterior, por esa razón han usado la técnica de dilución de helio, porque es uno de los exámenes auxiliares de neumo que me puede hallar el volumen residual. ¿Alguien sabe cuáles son los otros dos? ¿Cuáles son los dos exámenes auxiliares de neumo que me ayudan a hallar el volumen residual? ¿Al menos uno? Muy bien, la pletismografía. ¿Ok? La pletismografía es un examen que me permite hallar el volumen residual, por lo tanto, las dos capacidades que ya les mencioné. ¿Qué otro examen? ¿Alguien sabe cuál es el otro examen? El otro examen se llama nitrógeno washout o el lavado con nitrógeno. ¿Ok? Entonces tenemos tres exámenes que me pueden hallar el volumen residual: pletismografía, dilución de helio y el nitrógeno washout o el lavado con nitrógeno. ¿Ok? Entonces, en este caso, para resolverlo, te dan que el volumen residual es de 1 litro, ¿no? ¿A ti qué te piden hallar? La capacidad residual funcional. Quiere decir que desde aquí te piden hasta acá. Capacidad residual funcional. ¿Ok? La capacidad pulmonar total, ¿cuánto es de acá? 6 litros, porque acá te piden acá. Bien, 6 hasta acá. 6 litros. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 1 litro aquí, traza tu línea media, ¿cuánto me falta para llegar a 3? ¿Cuánto es 2 más 1? 3. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ok? La capacidad residual funcional es la suma de el volumen residual que está acá, que ya me lo dieron, con el volumen de reserva expiratorio, que es hasta aquí.